Hasta el día de hoy, hablamos con grandeza del debut escénico de Caruso aquí en el TER, en junio de 1920. Y sí, verdad fue un gran suceso. Pero poca justicia le hacemos al empresario que corrió a Nueva York a proponer aquel contrato que el propio Caruso, por tal de evadirlo, lo tasó en $90,000. Increíble. $10,000 por cada una de las 9 funciones que daría en Cuba. Exacto. No hay dudas que tensó las circunstancias a su favor. Dicen que argumentó que en Cuba no había gusto por la ópera, que no entenderíamos el idioma y mucho menos la música sublime. Por suerte, Adolfo Bracale llevaba años estudiando el mercado artístico cubano, y aunque solo la élite gustaba del género lírico, pagaría la cifra astronómica para traer a Caruso al Terry, o se quitaba el nombre. Adolfo Bracale en Cienfuegos. Primera parte. De estirpe italiana, Bracale nació en Nápoles en 1873 y aunque fue un chelista de renombre, sobresalió como empresario al fundar compañía de ópera propia y viajar su gloria por el mundo. Como otras, la de Bracale fusionó a consagrados y principiantes del campo operístico. Y hasta puede asegurarse que muchas de las principales figuras de la ópera de finales del siglo XIX y principios del XX se iniciaron en la compañía del señor Bracale. El caso de Caruso es un gran ejemplo. El año 1895, Adolfo Bracale se propone contratar a toda costa a un joven tenor imberbe, totalmente desconocido, pero que tenía algo en la voz que atraía al público. Él no lo conocía, confiaba únicamente en las referencias que le dio un gran amigo que sí era un conocido de la ópera. Por tanto, aunque Bracale no tenía el dinero suficiente para su espectáculo, ya estaba buscando las voces que quería para cada personaje en su ópera. Hay que decir que el joven tenor, imberbe, que tenía miedo a los agudos, que apenas tenía 22 años, no era otro que Enrico Caruso. Tenía entonces 22 años en 1895 y a toda costa ya Bracale estaba apostando o abriéndole la carrera del triunfo a este tenor de cuna napolitana como el propio Bracale. En la búsqueda de la excelencia, Bracale no solo contrató cantantes de ópera de la talla de Ricardo Stracciari, a los españoles Hipólito Lázaro o Miguel Fleta, o al napolitano como él, Enrico Caruso. No, también contrató músicos de la talla de los legendarios pianistas polacos Ignaz Paderewski y Artur Rubinstein, a la bailarina rusa Anna Pavlova o el compositor italiano Pietro Mascagni, cuya carrera estuvo marcada por el éxito rotundo de Caballería Rusticana, ópera que escribió en tan solo 2 meses en 1890. Alejada del romanticismo, cierto, pero llena de personajes del pueblo y pasiones desbordadas. Para contratar a tantos talentos, Bracale conoció la otra cara de la moneda del mundillo del arte. Además de artistas caprichosos, alternó con representantes exigentes, empresarios, dirigentes políticos, autoridades eclesiásticas y críticos musicales. En fin, tuvo que verse la cara con ellos, pero terminó triunfando su olfato de empresario. No sé si sabes que en 1912, mientras Bracale se desempeñaba como coordinador del Teatro de la Ópera del Cairo,
ganó renombre con el montaje de Aida, de Verdi, justo teniendo de fondo las pirámides de Egipto. Claro, hombre. Fueron noticias que le dieron la vuelta al mundo. Dicen que aquella puesta en escena catapultó a Bracale al mundo del espectáculo, siendo así capaz de involucrar a excelentes músicos en cada una de sus producciones. Grandes producciones, diría yo. Calla, hombre. Déjame disfrutarlo. La compañía de ópera de Bracale, como tantas otras desde el siglo XIX, realizó giras por medio mundo y en particular tuvo simpatía por países latinoamericanos, especialmente Cuba, donde plantó su centro de operaciones durante varias temporadas. Desde aquí preparaba sus viajes a Nueva York, volvía a la isla y emprendía nuevas giras artísticas hacia Venezuela, Argentina y Colombia, sobre todo en Cali, ciudad que además de los auténticos ritmos de la rumba y la salsa, amaba la ópera. En 1935, Cali sepultó los restos mortales de Bracale, el artista que la prensa dio como arruinado, sí, pero con su nombre y compañía de ópera llenos de gloria. Adolfo Bracale fue un gran instrumentista del cello, reconocido por los titulares de prensa en su época. Pero hay que decir que lo imaginamos formando parte de la orquesta de sus óperas, pero también es obvio, aunque la bibliografía no lo dice, pensar en que tuvo que renunciar a su instrumento para dedicarse al mundo del espectáculo, que lleva mucho, tuvo que verse con grandes empresarios, con las características de los cantantes y de los músicos que contrataba, con los políticos de cada país donde estuvo. Por tanto, es simbólico que este hombre italiano abandone Europa, el escenario de la Primera Guerra Mundial, y esté en Cuba, plante su campamento en La Habana y desde aquí prepare sus óperas que gira hacia la ciudad de Nueva York, hacia México, Argentina, Colombia y otras ciudades de América y por supuesto varias ciudades de Cuba. Por tanto, es un hombre que tiene la cabeza bien centrada y apuesta, a pesar de ser un instrumentista valioso, por el mundo del espectáculo, por ser un gran empresario. No pocos estudiosos logran descifrar que el período del mayor número de giras por América abarca desde 1915 a 1933. Incluso nos atrevemos a asegurar que aquellos genios de la música más sublime se refugiaron en América, lejos de los caóticos escenarios donde el paso lo marcaba el cimbrar de las bombas que por aire o tierra luchaban por cambiar las fronteras de Europa en medio de la primera conflagración mundialista. Pero en 1933, otra guerra, la del arte lírico, arruinó sus bolsillos. La compañía de ópera de Bracale se declaró en quiebra en la ciudad de Medellín, pero con el mérito de estrenar óperas tan pronto como aparecían en la escena musical europea. Aquí las convirtió en íconos del repertorio operístico. Por otra parte, los más afamados músicos del momento que se sumaron a su compañía
aprovecharon las temporadas en uno y otro país para dar conciertos o clases, maneras honestas de ganar sustento a la par de engrandecer la cultura musical de artistas y públicos latinoamericanos. Espere nuevos detalles de la presencia de la compañía de ópera de Adolfo Bracale en Cienfuegos en el siguiente capítulo de Sevilla Nuestra. Destino